Como discípulos de Jesús, nosotros tenemos que aprender a tener nuestro devocional propio, privado, personal, cada uno de los días que tenemos vida y estamos sobre este planeta Tierra. A veces nosotros tenemos devoción y lo voy a usar, voy a estirar un poco la palabra, con respecto a los deportes, la política, no sé, celebridades y todo ese tipo de cosas, carros, cosas que no son malas, a las cuales nosotros le dedicamos muchísimo tiempo y se convierte en una, literalmente una devoción para nosotros, porque todos los días prestamos nuestro oído y pasamos tiempo escuchando acerca del mismo tema. ¿Está mal? No, no está mal, pero es importante que en nuestra tabla de prioridades Dios sea lo primero en nuestra vida. Y si tú pasas más tiempo en política que teniendo devocionales donde aprendas del carácter de Dios para entender cómo Dios habla, cómo Dios obra, cómo Dios se manifiesta, pues entonces tú tienes una devoción por la política o por cualquier tema al que tú le prestes más tiempo que el tiempo que le das a Dios. Recuerda que tú y yo somos discípulos de Jesús y ese tiene que ser el centro de nuestra vida. Hola, bienvenidos a mi canal Mujeres Apostólicas y mi nombre es Leslie y quiero compartir contigo hoy acerca de devocionar personal, que es importante, que es necesario para nosotros ir edificándonos fuertemente, sólidamente en la vida de Dios. Y esto es una de esas cosas que nosotros no podemos olvidar a la hora de nosotros crecer como discípulos de Jesús. Ese devocional personal. Y pues a veces en la iglesia, nosotros como predicadores y pastores tenemos que decidir qué le enseñamos esas 52 semanas que tenemos el privilegio de una vez a la semana, en una hora, hora y media, a veces dos de culto, pero 45 minutos, una hora, ¿qué le debemos enseñar entre tantos temas a las personas que Dios nos ha dado bajo nuestra mayordomía, bajo nuestro cuidado? Y a veces no se puede hablar de todos los temas. Por ejemplo, este tema de devocional personal seguramente no sería un tema popular para una predicación de un domingo a la mañana donde las iglesias más avivadas van a hablar de todos los beneficios de ser un hijo del reino de los cielos, del Padre eterno. Hay otras iglesias que elegirían otro tipo de temas, pero este tema de devocional personal es bien importante para nosotros otra vez, crecer como discípulos de Jesús. En el video anterior yo le hablé de arrepentimiento. Ahora quiero hablarle de cómo dar frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos se generan y vienen a ser el resultado de muchas cosas. Una de ellas es cuánto de Dios hay en nuestra vida. Cuánto de Dios nosotros tenemos en nosotros. Y eso va a depender mucho de nuestro devocional personal. Por experiencia particular, es importantísimo el devocional personal porque es de lo que vas a agarrarte o es lo que te va a mantener sólido. No solamente la predicación de tu pastor, sino tu devocional diario te va a permitir descubrir la escritura en lo personal y tener pasajes escriturales, tener esa palabra metida en el corazón que se haga carne en tu vida para esos momentos de dificultad o situaciones que puedan presentarse en la vida, para la toma de decisiones, para la corrección de cosas que puedan estar equivocadas en tu vida, para la decisión más importante que es casarte o para tener hijos o para cómo conducir tu hogar o cómo conducir tu economía, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia está llena de sabiduría para tu vida diaria y es importante que nosotros practiquemos a Dios diariamente. Un problema que tenemos como creyentes está en que
aunque nosotros no lo percibamos de esa manera, cuando nosotros solo vamos cada 8 días a la iglesia, tenemos un Dios de cada 8 días y no del día a día. Y eso no lo hacemos conscientemente, definitivamente lo hacemos inconscientemente como resultado de que nosotros nos acostumbramos a la idea de ir de domingo a domingo a la iglesia. Y entonces Dios aparece en nuestra vida muchas veces cada 8 días, el pensamiento de Dios. Pero yo quiero hablarte del Dios diario, de esa vida diaria, de ese constante pensar en Dios y tomar tiempo para aprender de Dios como aprendes de economía. Aprender de Dios como aprendes de fútbol en el caso de los latinoamericanos o de un deporte. Eso a lo que tú le pones pasión, intención, determinación en aprendizaje, Dios tiene que para ti fluir de la misma manera, porque va a ser la única manera como tú vas a poder crecer. Y lo primero que te quiero leer es una porción de la escritura que encontré aquí en Marcos 1:35 que nos va a ayudar a entender de dónde viene lo del devocional diario. Recuerde que usted y yo somos discípulos de Jesús y la palabra nos enseña en Marcos 1:35. Y los versículos anteriores nos hablan de que Jesús se pasó toda la noche ministrando. Voy a leer un poquito más arriba. Estoy en Marcos capítulo 1, versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Este Jesús de las 6 de la tarde para adelante, ministrando gente. Y la ciudad estaba en un movimiento por causa de que el Padre Eterno le plació usarlo a él para liberar, para sanar, porque este es el reino de los cielos y esta es la manifestación evidente del reino de los cielos en la tierra. Ahora bien, versículo 35, y estoy como les digo en Marcos capítulo 1, dice, levantándose muy de mañana. Recuerden que estuvo en una cruzada de señales, milagros y prodigios la noche anterior. Pero levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Obviamente, la noche anterior fue una noche espectacular. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Y usted como discípulo de Jesús tiene que creer en echar fuera demonios y hacer milagros, porque esta era la vida de Jesús. El que no es discípulo de Jesús no va a echar fuera demonios. Pero parte de la actividad del reino de los cielos en la tierra es echar fuera demonios. Jesús dijo, si por el dedo de Dios he hecho fuera demonios, entonces el reino de los cielos ha llegado. Ahora, tome nota de esto. Y hay gente que puede decir, pero claro, él era Jesús, ¿no? ¿Por qué yo tendría que hacer devocional? Porque Jesús es el prototipo del reino. O sea, toda persona que tiene la intención y el interés de conectar con el reino de los cielos, de ser un hijo de Dios, de pertenecer al reino de los cielos, tiene que entender que esta es la forma, que esta es la manera. Entonces, nosotros tenemos que comprender que tenemos que tener un devocional diario. Jesús se levantaba muy de mañana y buscaba un lugar donde no hubiera más personas y allí oraba. En el caso de él se iba, dice, a un lugar desierto y allí oraba, o a un lugar donde no había personas y allí oraba a su Padre. Vamos a encontrar otras porciones de la Escritura donde Jesús dice que él no hace nada por su propia cuenta, sino que lo que ve ve hacer al Padre, eso él hace. Y algo que nosotros necesitamos es que la revelación de Dios venga a nuestra vida y que nosotros podamos ver lo que el Padre está haciendo para nosotros manifestarlo en esta tierra de los vivientes. Es decir, el Dios eterno nos tiene que guiar, nos tiene que instruir, nos tiene que enseñar, pero usted
y yo tenemos que tomar tiempo para ser instruidos por el Eterno, para ser enseñados por el Señor. Entonces, ¿qué es devoción o qué es devocional? Proviene de la palabra latín devotion o devotion, voto, consagración y dedicación. Es consagrarnos, es ese afecto que nosotros tenemos, lealtad que nosotros le tenemos al Dios eterno. Esa admiración, es reverencia, es esa contemplación que nosotros tenemos del Dios Todopoderoso. Entonces, tener un tiempo de devocional es tomar tiempo para admirar al Dios eterno, para pensar en Él todos los días, para llenarnos de Él, para impregnarnos, dejar que Él nos impregne de su carácter, de quién es Él. Y eso es bien importante. Dice la palabra que cuando a Jesús lo toman preso, los discípulos son dispersos, pero luego Pedro va al patio interior para ver qué es lo que está pasando, a ver si tiene noticia, y alguien lo ve y le dice, tú eres uno de los discípulos, y es el momento donde se da la negación de Pedro. Pero entonces la persona lo identifica porque se parece a él. Y no da más detalles, pero es muy interesante porque cuando usted se junta con gente a la que usted admira, la admiración llega al punto en que usted comienza a adquirir maneras y formas de esa persona a la quien usted admira, en la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera de actuar. Y esto es como un sello indeleble en la vida de las personas cuando admira a alguien. Lo ha visto cuando ves a las personas que admiran a alguna celebridad o algún cantante, algún actor, sobre todo cantantes, ¿verdad? Y las vas a ver que esas personas se ponen la misma ropa, el mismo brilloteo, se caminan igual, bailan, tratan de imitarlo. ¿Por qué? Porque entran en una admiración. ¿Cómo nosotros podemos conocer al Dios eterno al que no podemos ver? Es a través de la palabra, a través de la lectura, a través de la escritura, donde, como el video del nene chinito que está aprendiendo y empieza a hacer así, ¿verdad? Y se echa el conocimiento a la cabeza como si lo estuviera haciendo imaginariamente. Bueno, nosotros cogemos la palabra de Dios y la ponemos dentro de nosotros y nos vamos sumergiendo en esa palabra que nos bendice, esa palabra que nos ministra y va quedándose en el corazón y se va escribiendo como una huella invisible en nuestra alma y corazón, y vamos aprendiendo y vamos modificando nuestra conducta. Se va transformando nuestra vida para tener el carácter de Jesús. Y esto es importante que nosotros como discípulos de Jesús lo comprendamos y lo abracemos y lo amemos y lo vivamos y lo practiquemos. Entre más cerca de Jesús, entre más como Jesús, menos como nosotros, menguamos nosotros para que Cristo viva y se vea a través de nosotros. Vamos a vivir una vida extraordinaria. La devoción se refiere, por lo tanto, al estudio de la palabra del Señor. Es al nosotros entender las escrituras, comprender la palabra del Señor, la cual nos va a ayudar a crecer, a madurar como creyentes, a formar un carácter de acuerdo a Cristo. Porque usted forma carácter y yo formo carácter de acuerdo a aquello a lo que nosotros nos exponemos. Si usted se expone a una vida de maldad, usted va a tener un carácter formado de acuerdo a esa vida de maldad de la cual usted se alimenta, de la cual usted recibe. Por lo tanto, cuando hablamos de Cristo, nosotros vamos a recibir de Él a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, el carácter de Jesús. Vamos a aprender de Él y vamos a crecer en Él y vamos a madurar. Y es importante la lectura diaria de la palabra de Dios. Otra cosa que es importante es que usted tenga un cuaderno, como se lo he dicho muchas veces. Este es el mío, si quieres se lo muestro.
donde aquí yo tengo todas mis anotaciones, usted las verá ahí, todas mis anotaciones de todo lo que el Señor a mí me habla, de todo lo que el Señor me ministra, y yo tengo mis colorcitos y yo escribo diariamente. Tomo un tiempo de devocional diario donde escribo todo lo que el Señor me está hablando, todo lo que he entendido. Si algo no lo entiendo, si hay una palabra que yo no la comprendo y tengo el tiempo, voy al internet, busco material que sea relevante, leo en diferentes páginas. También tengo algo que se llama el eastword en mis computadoras, a través de lo cual tengo diccionarios y puedo estudiar un poco esa palabra que yo no le entiendo, la busco en el hebreo, la busco en el griego, la busco en el castellano, de tal manera que yo pueda comprender qué es lo que la palabra me quiso decir allí. Y eso me ayuda mucho. Va a ser bien importante que usted tome tiempo para su devocional personal. Algo que dice la palabra en Marcos capítulo 1 versículo 35 es que Jesús se levantaba temprano. Mire, nosotros nos levantamos temprano para trabajar, nos levantamos temprano para viajar, nos levantamos temprano para ir a la universidad o para ir al colegio, nos levantamos temprano para diversas cosas. Así como nosotros somos eficientes y responsables en nuestro día a día, también deberíamos tomar la determinación de levantarnos temprano para tomar un tiempo para estudiar la palabra, para entender las escrituras, para tener una palabra de bendición. Hay algo que en liderazgo se llama la hora dorada, que se habla de la primera hora de la mañana y la última de la noche, que son tan importantes porque son momentos de mucha luz, donde usted aprende mucho y donde retiene mucho de lo que estudia o de lo que recibe a esa hora. A mí en lo particular no me gusta dormirme con malas noticias ni despertarme y rápidamente, porque me ha pasado hace algunos años atrás que algunas veces me levantaba, prendía el celular como automáticamente y la impresión de la primera noticia que me aparecía en el celular se me quedaba todo el día. A veces eran malas noticias que me sacudían, me hacían estar mal ese momento y tenía todo el día esa cosa de la mala impresión de ese susto de la mañana, porque al despertar prendí el celular y lo primero que vi fue la mala noticia que se presentó en el celular. Entonces, para mí es importante que cuando yo abro mis ojos, que cuando yo despierto, lo primero que hago es tener un pensamiento en Dios, darle las gracias, comenzar a orar, comenzar a invitarlo a mi día, comenzar a declarar la palabra que me sé de memoria, aprenderme una palabra nueva. Luego paso a poner una predicación, a escuchar una palabra de bendición para mi vida y lentamente durante el día entonces es que voy viendo otro tipo de material, otro tipo de cosas o escucho alguna información que pueda haber de mi día a día, porque obviamente tengo que estar conectada con mi mundo alrededor y saber qué es lo que está pasando, pero no quiero que sea lo primero en mi vida. Y de esa manera he logrado tener muchos días buenos, muchos días de bendición, porque el centro de mi vida es Dios. Él es el centro de mi vida. Él es lo primero al yo despertar, es mi devocional diario, es el centro de mis pensamientos, es Él. No le dedico mis primeros pensamientos a cualquier otra cosa. Y de la misma manera, a la hora de descansar, yo tomo tiempo para orar, para buscar al Señor, para agradecer, para hacer un repaso de mi día y ver cómo estoy, qué hice bien, qué puedo mejorar, qué cosas tengo que definitivamente cambiar. Y busco la manera de que el Señor me hable y muchas de las veces lo que hago es poner una prédica que me bendiga, que me dé una palabra para yo acostarme con esa palabra de bendición y descansar. El día que yo, por
por alguna razón cambio eso y escucho cualquier noticia porque, qué sé yo, están bombardeando Israel y me interesa qué es lo que está pasando allí, me acuesto, me cuesta quedarme dormida, a veces salgo soñando loqueras y cosas extrañas, así que yo cuido mucho mi sueño, buscando que lo último que yo escuche, que lo último que yo pueda recibir en la noche sea algo que edifique mi alma y que edifique mi vida. Nosotros con nuestro tiempo devocional tenemos que entender que lo que hacemos es, en primer lugar, anoté aquí, crear lazos fuertes con nuestro Señor. En esos tiempos de devocional, nosotros lo que vamos creando es una relación, que Él sea lo primero en nuestra vida, crear una relación. Si usted se convirtió recientemente, esto es muy importante para usted. Es importante que disciplinadamente usted tenga una relación devocional con su Señor todas las mañanas y antes de acostarse. Y le voy a decir algo, la escritura habla y hasta el día de hoy en Israel se practica la oración de 3 veces al día. Daniel es un profeta extraordinario en la escritura y se habla de que Daniel tenía un espíritu 10 veces superior al de los demás y obviamente sus acciones nos van a dar testimonio de por qué razón él era de un espíritu superior. Y una de las cosas que Daniel hacía era orar 3 veces al día. Ahora, la oración esas 3 veces tiene que ir de rodillas, en silencio, escondiéndome. Si fuera factible y usted lo pudiera hacer, hágalo de esa manera. Pero el que no sea en el desayuno, en el almuerzo y la cena. No estamos hablando de una oración por los alimentos. Es tomar tiempo para orar y buscar al Señor. Y ¿sabe qué? Esto es extraordinario. Pero si no puede llegar a las 3 veces, por lo menos 2 veces al día, al amanecer y antes de dormir, serían esos 2 tiempos extraordinarios que usted tiene que tomar para buscar al Señor y fortalecer su vida espiritual. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos comprender porque esto nos va a fortalecer, como le decía en un principio, para los tiempos de dificultad, para los momentos en donde tiene que tomar decisiones importantes en su vida. La oración es preventiva. Ese devocional te ayuda a prevenir lo que pudiera suceder y te hace fuerte y te hace crecer. Vas a conocer el carácter de Dios plasmado en la Biblia, en las páginas de la Escritura. Porque el devocional se trata de orar, se trata de adorar y se trata de leer la palabra. Y necesitas tomar tiempo para escribir lo que aprendiste, aunque sean unas líneas, necesitas escribirlo. Si hay alguien que me está escuchando y no sabe escribir o no tiene la habilidad desarrollada para escribir, grábelo. Pídale a alguien en su casa que por favor le enseñe cómo grabar a través de su teléfono celular, su devocional, y usted lo que va a hacer es que usted se va a grabar diciendo de lo que oí, porque no hay excusa. Si usted no sabe leer, la puede escuchar porque en el canal de YouTube usted va a encontrar la Biblia hablada y la puede escuchar. La escucha atentamente y de lo que retuvo y de lo que aprendió, usted lo que hace es grabarlo en su dispositivo y luego usted mismo se puede escuchar cómo fue que usted interpretó esa porción de la escritura. Y esto lo digo para no dejar a nadie fuera y para que nadie me dé excusa. El devocional personal te va a ayudar tremendamente. Es importante que tú entiendas que leer la palabra y tomar ese tiempo para leer la palabra o escuchar la palabra te va a ayudar a que pienses en el Señor, a qué razones, a que tengas pensamientos
pensamientos en el Señor y esos pensamientos en el Señor pueda arrancar o tirar abajo todo pensamiento que no viene de Dios, toda idea que está fuera del diseño de Dios. Ese devocional diario, esa vida diaria de oración y de búsqueda y ese devocional diario te va a ayudar a tener la dirección de Dios para tu vida, a recibir dirección de parte del Señor. Vas a poder alinearte con el Dios eterno, ¿verdad? Y sus propósitos que se cumplen en ti y a través de tu vida. Vas a poder tener acuerdo con el Todopoderoso. Vas a poder ampliar tu conocimiento del Dios eterno. Con esto te tengo que decir, si a otros le da resultado, ¿lo harías? Pues te tengo que decir que sí, yo si veo que a alguien le da resultado, pues yo lo practico de la misma manera. Miremos al pueblo de Israel actualmente. Miremos que este pueblo que practica la palabra con tanta devoción, mucho más que aquí en Occidente, tienen tantas bendiciones y uno puede ver tantos beneficios que se dan como resultado de la oración continua, porque allí se ora 365 días al año permanentemente, se estudia permanentemente la escritura. Escuchaba un joven colombiano que se mudó a Israel hace 5 años y él estudia. Se levanta a las 6 de la mañana, comienza a las 7 a estudiar hasta las 12 del mediodía. Luego entra, me parece que a la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Luego se va y cena y luego entra a estudiar de nuevo a las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Y esto lo hace consecutivamente todos los días, menos el día sábado, que es el día de Shabbat, donde descansan o tienen, ¿verdad? Ese momento para descansar de su rutina habitual. Y en 5 años el hombre ha dado un cambio del cielo a la tierra, una transformación total. Y es que nosotros podemos ser cambiados y transformados. Son gente que han logrado que el desierto reverdezca. Son una potencia mundial militarmente hablando, económicamente hablando. Tienen 120 premios Nobel. Tienen tantas cosas que resaltar. El ingenio, son el país que está en primer lugar en startup a nivel mundial. Son grandiosos como resultado de sus prácticas. Entonces, ¿por qué nosotros no coger lo mejor de una nación y practicarlo también nosotros? Es importante que nosotros entendamos que la vida devocional de Jesús debe ser un gran ejemplo para nuestra vida. Él se levantaba muy temprano y al acabar el día también tenía tiempos para buscar a Dios, para estar en su presencia. Lo hacía a solas, tomaba lugares o espacios donde no hubiera nadie más para él poder tener un tiempo de silencio y meditar y poder escuchar la voz de su Padre dándole dirección. Y esto lo hacía todo el tiempo. A veces estaba acompañado por sus discípulos, ¿verdad? Como en el momento del Getsemaní y otro. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida devocional? Mantener, mi amado, la carne sujeta, que a veces se nos quiere revelar, que a veces quiere ponerse potrona, ¿verdad? Entonces tenemos que poner nuestra carne bajo la sujeción del Espíritu. La Escritura dice en Gálatas capítulo 5, me parece que el versículo 13, si no me equivoco, lee el pasaje completo, que hay una batalla entre el espíritu y la carne para que no hagáis lo que querráis, o sea, para que no hagas cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios. Es importante que nosotros entendamos eso. El propósito de esa vida devocional es no perder el sentido espiritual. Es que necesitamos tener los sentidos espirituales agudizados, entrenados, para que podamos percibir el mundo espiritual, para que podamos oír la voz de Dios, para que podamos entender lo que el Espíritu le habla a la iglesia. En tercer lugar, poder cumplir la voluntad de Dios en la tierra, porque conectados con Él podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida,
cuál es nuestra asignación, cuál es nuestra misión, nosotros vamos a poder entender cuál es la misión de vida personal que nosotros tenemos. Y eso nos va a ayudar un montón a no enredarnos en cosas que no pertenecen a nuestro diseño. En cuarto lugar, recargamos nuestra vida espiritual, nos mantenemos llenos de Dios, enfocados en su propósito eterno, mi amado. Nos hacemos fuertes frente a la tentación del enemigo que muchas veces va a venir para tratarnos de hacernos caer y dañarnos y lastimarnos, y por lo tanto ralentizarnos para que no cumplamos el propósito por el cual vinimos a existencia. Así que eso nos llena de vida de Dios. Por otro lado, el estar en su presencia continuamente a la mañana, al atardecer, nos abre la dimensión del espíritu, de lo sobrenatural, y podemos manifestar el cielo en la tierra. En sexto lugar, el Señor nos enseña, aprendemos de Dios. Entendemos lo que él ha querido decir, o Él ha querido mostrarle a todo aquel que se acerca a Él. Entonces tenemos un entendimiento mayor, una comprensión mayor, y por lo tanto nos alejamos del peligro de ser engañados, porque conocemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y nos entrenamos para que podamos afrontar con determinación los momentos de dificultad que en el camino pueden aparecerse. Y por último, yo creo que cuando uno tiene una vida devocional, los niveles de miedo bajan y se levantan niveles de valentía. Nos volvemos más valientes en Dios cuando nosotros practicamos la vida de relación continua con el Eterno. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Cuando usted y yo buscamos a Dios, se nos nota. Se nota cuando nosotros buscamos a Dios. Se ve cuando una persona busca a Dios. Sea predicador, sea servidor, sea cantor. Lo que hagas en la iglesia, la vida devocional no es solo para los pastores, no es solo para las mujeres y los hombres de Dios. Es para todo hijo del Padre Celestial. O sea, para usted y para mí, para cualquiera de nosotros que estamos en una comunidad de fe. Importante que nosotros entendamos y comprendamos que para todos nosotros es esa vida devocional, y que usted, mi amado hermano, crece en fuerza, crece en fe, crece en autoridad, sus dones espirituales se fortalecen y va escalando hasta que los convierta en un oficio ministerial. Los ministerios no aparecen de la noche a la mañana, son un proceso de maduración de esos dones, de habitar en la presencia del Señor. Los oficios ministeriales son frutos que vienen como resultado de una vida de búsqueda, de una vida en Dios continuamente practicada. Así que no te olvides, vida devocional personal es la clave para crecer, para madurar como creyente y para tener victoria en esta tierra de los vivientes. Si no te has suscrito, suscríbete. Pasa a ti, bendiciones.